Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con San Anselmo de Canterbury. Esta vez particularmente con una teoría que es el argumento ontológico. El argumento ontológico es propio de la obra de San Anselmo de Canterbury. Ha sido defendida, ha sido refutada, ha sido rechazada por muchos. Y bueno, en principio es un argumento que es lógico. A mí me parece lógico que se pueda pensar de esa forma. Sin embargo, tiene algunos pequeños detalles en los cuales se puede reparar y uno puede decir, bueno, quizás no es tan bueno el argumento. Pero es, en fin, un argumento que nos ayuda a pensar sobre las características de Dios. Y no solamente de Dios, sino que de los seres. De hecho, esto puede recordarnos, si es que hemos estudiado la filosofía desde sus comienzos, esto puede recordarnos muy fuertemente el argumento de Gorgias y la diferencia que él hacía entre el ser y el pensamiento. ¿Recuerdan ese argumento? ¿Se acuerdan que Gorgias decía que nada existe y que si algo existe no puede ser pensado y que si algo existe no puede ser comunicado en el tratado del no ser? Bueno, esto me recuerda a Gorgias, este argumento ontológico me recuerda a Gorgias porque también juega con esto del pensamiento y con esto del ser, pero relativo a Dios. Así que, sin más dilación, entonces, veamos este argumento ontológico tan controversial. Bueno, esto fue uno de los primeros argumentos que se crearon en favor de la existencia de Dios. Fue formulado por San Anselmo de Aosta en el siglo IX, quien además fue arzobispo de Canterbury en el año 1093 y 1109. Y al igual que San Agustín de Hipona, también se le dio el título de doctor de la Iglesia Católica. ¿Y en qué consiste este argumento? Básicamente, el argumento ontológico establece que cuando se piensa en un ser perfecto, llega el momento en que no hay más superioridad de la cual se pueda pensar. Por lo tanto, aquello de lo que no se pudiera pensar algo mayor, puede estar presente tanto en el entendimiento como en la realidad. La teoría de San Anselmo y el concepto de Dios puede resumirse en la siguiente frase. Escuchen. Aquello que, más allá de él, no puede pensarse algo más grande. Aquello que, más allá de él, no puede pensarse algo más grande. Esta perfectamente puede ser una definición o un concepto de Dios. Aquello que, más allá de él, no puede pensarse algo más grande. Perfecto, perfecto y claro y muy lógico también. En efecto, si yo vamos a pensar en un Dios y vamos a coincidir en que este Dios es un ser perfecto, es un ser omnipotente, omnipresente, que está en todos lados, es lo más obvio y es lo más lógico que yo pueda pensar que tiene estas características, es decir, que nada más allá de él pueda pensarse, que algo más allá de él pueda pensarse es imposible, porque este ser él sería lo más grande. Es lógico pensarlo. Y esto es tan lógico que incluso el insensato, dice esto Anselmo, el insensato como el ateo, puede entenderlo. Y si el ateo niega la existencia de Dios, este de todas maneras piensa en un ser más grande
del que nada puede ser más grande cuando se le dice la palabra Dios. Es decir, el ateo no puede negar el entendimiento de este ser tan grande, y por lo tanto lo tiene en su mente, lo tiene en su entendimiento. No es algo, no es una aporía, no es algo imposible de saber. No. El ateo lo puede reconocer y puede saber quién es. Por lo tanto, el concepto de Dios vive en su entendimiento, pues de otra manera no podría negar su existencia. El ateo solo informa que Dios no existe fuera de su entendimiento. Por lo tanto, al mismo tiempo afirma que existe en la realidad. En el caso del insensato, solamente del insensato como tal, es correcto pensar que si incluso él puede comprender que no puede haber otro ser más grande, entonces la existencia de Dios estaría en la mente de aquel insensato. Y si está en la mente del insensato, mucho más la estará en la del ateo. Así tanto para el ateo como para el insensato, negar la existencia de Dios y al mismo tiempo tener una idea de Él es una incongruencia y una contradicción. No obstante, ambos deben reconocer la idea de Dios principalmente en su entendimiento. Y las líneas del pensamiento, del argumento son las siguientes. 1. Dios es el ser más grande que se pueda imaginar. 2. Es más grande en existencia que en una idea. 3. Si Dios no existe, entonces podemos concebir un ser más grande que sí exista. 4. Por lo tanto, Dios existe. En efecto, si primero decimos que Dios es el ser más poderoso y luego decimos que podemos imaginar otro más poderoso, sería una contradicción. Si decimos Dios es el ser más poderoso, no podemos decir que hay otro más poderoso que Él si ya establecimos en primer lugar que Dios es el más poderoso. Por lo tanto, no habría otro más, no habría otro ser sensible ni inteligible que pueda ser más poderoso que Él. Por lo tanto, este es, digamos, a grandes rasgos, el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Por lo tanto, y en consecuencia, tenemos este ser que nada más grande que Él pueda ser imaginado. Ahora, también es preciso aclarar que existen para Anselmo tres tipos de seres. Está el ser que existe propiamente tal, que todos podemos reconocer, un perro, un gato, un árbol, etc. Y está ese ser que es posible que exista. Es posible que exista. Por ejemplo, un unicornio. Claro, usted me puede decir, no, pero es que un unicornio no existe. Pero es posible que exista. Es posible. Claro que es posible. Un caballo con un cuerno. Un Pegaso, un caballo con alas. Es posible que exista. No es aborrecible al entendimiento, no es aborrecible a la mente. Existe, puede existir. No hay ningún problema que pueda existir. Pero hay seres que es imposible que pueda existir. Es imposible que puedan existir. Hay seres que no hay ninguna posibilidad de que puedan existir. ¿Y qué ser podría ser de esa forma? ¿Cuál ser podría ser aquel que no podría existir, que su existencia, tan solo nombrarlo, su existencia sería imposible? No podríamos decir el unicornio, porque el unicornio es posible que exista. Otra cosa es que no lo veamos, otra cosa que no tengamos una información certera de él, lo ubiquemos en un lugar del mundo. Pero es posible que exista, es posible. Entonces, ¿cuáles son estos seres que son imposibles que existan? Bueno, un ejemplo de esos seres es un soltero casado. Imagínese usted un soltero casado. No tiene ninguna posibilidad de existir. No puede imaginarse alguien así. Es una contradicción que no cabe en la cabeza, que no cabe en el entendimiento. Alguien que tenga, digamos, dos
dos conceptos que sean totalmente contradictorios, o un ser más bien que tenga dos conceptos contradictorios. No es posible pensar algo así, y eso es un ser imposible. Entonces aquí va la pregunta: ¿es Dios un ser imposible de pensar? ¿Es Dios un ser imposible con estas características? ¿O bien usted sí lo puede pensar y sí puede decir, bueno, sí puede, hace sentido que exista un ser superior que mueva a todos los seres, que los cause a todos, que los conozca a todos, que sea omnipotente, omnipresente, etcétera? Claro, si nosotros no somos perfectos, ¿por qué no podemos imaginar algo más perfecto que nosotros? Es posible y es perfectamente plausible. Por lo tanto, ahí está la posibilidad de Dios. Ahí está la posibilidad de Dios. Y si está la posibilidad, existe. Si está la posibilidad, existe. Sin embargo, a este argumento existen críticas. Por supuesto que van a haber críticas. Y una de las primeras críticas viene de su propio gremio. La argumentación más grave la tiene Gaunilo, quien era un monje que no estuvo de acuerdo con dicho argumento. Si se puede pensar en un Dios todopoderoso, también podría pensarse en una isla todopoderosa y tan perfecta como Dios, lo que ocasionaría naturalmente una contradicción. La premisa de Gaunilo sería de la siguiente forma: 1. La isla perdida es la isla más grande que se pueda imaginar. 2. Es más grande en existencia que en una idea. 3. Si la isla perdida no existe, entonces podemos concebir una isla más grande que sí exista. 4. Por lo tanto, la isla perdida existe. Y esto, si se fijan, utiliza la misma forma en que, o el mismo silogismo que usa San Anselmo. Claro, si de imaginar seres en la mente se trata, entonces el argumento ontológico cae irremediablemente ante la proposición de otro ser igual de perfecto. Gaunilo desvía el argumento ontológico escapándose de la probabilidad de pensar en un ser superior, y para eso planteó mucho mejor que pueda existir un ser igual de poderoso. En resumidas cuentas, Gaunilo quiere decir que una realidad no puede ser extraída de un pensamiento o una idea necesariamente. Esto se lo dijo Gaunilo, se lo dijo en los términos más amables, amigables. Si ustedes leen ese debate entre Gaunilo y San Anselmo, se van a dar cuenta que Gaunilo es muy amable, obviamente porque son del mismo gremio. Son del mismo gremio y claro, no se iban a agarrar a trompadas por este argumento, sino que todo lo contrario. Van a estar muy acordes, ¿no? Pero esto es una crítica que se le hace. Y claro, Gaunilo, de hecho, al final de este debate dice: yo estoy seguro que Anselmo quiere lo mejor para nuestro gremio, y además también es un gran maestro, y por lo tanto aquí su intención pareciera ser que no fue la adecuada, dice Gaunilo. Pero esto no se queda así, esto tiene una respuesta por parte de Anselmo. Anselmo responde que, de ser así, como dice Gaunilo, entonces tendríamos que decir que Dios no es aquello por lo cual nada es más grande, y Dios no puede ser entendido por el pensamiento. Esas son las consecuencias. Gaunilo nos dice que lo que es pensado no necesariamente existe, pero Anselmo nos dice todo lo contrario, que lo que se piensa sí existe. La única manera en que esto puede existir en la realidad es sin un comienzo y sin un fin. Además, aquello que existe, es decir, si decimos que existe, no podemos decir al mismo tiempo que no existe, pues sería una contradicción. Cualquier cosa que pueda ser pensada, se puede hacer pensada a existir, pero no existe aún, entonces puede comenzar a existir después. Por lo tanto, es posible que existe si es pensada a existir. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si yo pienso algo,
no es que ese algo no vaya a existir nunca. Eso es lo que nos quiere decir Anselmo. Yo puedo pensar, yo puedo tener una idea que todavía no existe en la realidad, puedo tener una idea de algo. Puedo tener la idea de un producto. Por ejemplo, imagínense usted al comerciante que tiene una idea y está pensando en una idea y empieza a crear esa idea, empieza a hacerla materia y posteriormente existe. Por lo tanto, lo pensado puede llegar a existir. Uh-huh. Por otro lado, cualquier cosa que pueda ser pensada pero no existe, si fuera a existir, no sería capaz de existir, pues no existe. Claro, hay cosas que son imposibles que puedan ocurrir, como el soltero casado que habíamos dicho. Luego, si aquello de lo cual nada más grande puede ser pensado, posteriormente es pensado, entonces no podría existir en la realidad porque ni siquiera puede ser pensado. O sea, Anselmo nos está diciendo además que si Dios, digamos, no puede ser pensado, o sea, es un ser además imposible. Es un ser imposible. Y Gaunilo, que es creyente, no podría tampoco caer en ese argumento. No podría caer en ese argumento. Por lo tanto, lo que existe tiene que ser pensado. Uh-huh. Puede ser y puede ser pensado. Supongamos que aquello por lo cual nada más grande no puede ser pensado, es pensado. Si esto es así, entonces aquello que no puede ser pensado sería pensado, lo cual es un absurdo. Por lo tanto, eso que nada más grande puede ser pensado, no puede ser pensado. Y eso ya es un absurdo. Cuando algo está a nuestro alcance de vista o de tacto, podemos decir perfectamente que no existe, pues no hemos notado su existencia. Sin embargo, no podemos decir que no existe a causa de que lo ignoramos. Pues si existe fuera de nuestro alcance, entonces existe. Claro, una isla que nosotros no conozcamos existe, y no porque no la veamos no existe. Si decimos que aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado es algo que no existe, entonces no existiría en ninguna parte. Una cosa es decir que no puede ser pensado, pero otra distinta es decir que no existe. Aquel ser puede no ser pensado, pero eso no significa que no exista. Además, si no pudiera ser pensado o entendido, entonces tampoco podríamos hablar ni siquiera de aquello, ni siquiera podríamos pensar ni hablar de aquello. Debemos pensar que el idiota puede perfectamente entender el concepto de aquello por lo cual nada más grande no puede ser pensado, solo con decirlo. Todo lo que es entendido está en el entendimiento. Por otro lado, si aquello por lo cual nada más grande no puede ser pensado no existiera en el entendimiento, entonces se seguiría que algo más grande de lo que no puede ser pensado sí estaría en el entendimiento. Por lo tanto, en consecuencia, si aquello por lo cual nada más grande no puede ser pensado estuviera solamente en el entendimiento, sería entonces aquello por lo cual algo más grande sí puede ser pensado, lo cual es ridículo. Y como conclusión, aquello por lo cual nada más grande no puede ser pensado, no puede estar solo en el entendimiento, sino que también en la realidad. Es decir, usted puede pensar en una isla determinada, y claro, no la ve, pero es posible que exista. Es posible que exista. Y no solamente existe en el entendimiento, sino que también en la realidad, porque puede existir en la realidad. En conclusión, aquí Anselmo trata de sacarse el argumento de la isla. Y claro, sobre la isla, queda claro desde un comienzo que la isla no solo existiría en el entendimiento, sino que también en la realidad. En efecto, cuando se dice hay una isla perdida, ya se está hablando de algo que existe. Lo que quiere decir Anselmo es que cuando decimos que aquello por lo cual nada más grande no puede ser pensado, se dice y se acepta. Entonces no estamos negando la existencia de ello, al contrario, estamos diciendo que eso existe. El problema sería tal que incluso no se podría pensar en que aquello no existiera, porque si yo le digo a usted,
hay algo por lo cual nada más grande puede ser pensado. Usted lo piensa, usted piensa en ello, por lo tanto, ahí hay una existencia. Y yo ya no puedo decir que no existe aquello por lo cual nada más no puede ser pensado. ¿Se dan cuenta cómo establece la posibilidad y la existencia al mismo tiempo? Bueno, este es el argumento de San Anselmo de Canterbury. Es un argumento que fue bastante sugerente y que fue bastante bueno para su tiempo, y de hecho ha sido defendido por muchos filósofos posteriores. Fue muy defendido, pero también rechazado. Vamos a ver el rechazo. Santo Tomás de Aquino rechazó esta propuesta de San Anselmo, este argumento, porque Santo Tomás apoyaba la existencia a posteriori más que una relación entre superiores. Entonces, además Santo Tomás de Aquino dice que es imposible conocer la esencia de Dios. Por lo tanto, sería imposible decir que Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado, pues nadie conoce realmente cómo es Dios. Nadie puede conocerlo. Y quizás nos quedaríamos pequeños al decir eso también. Si nosotros dijéramos que Dios es solamente esto, nos quedaríamos cortos, tendríamos que nombrar quizás muchos más atributos. Y por otro lado, cuando nosotros escuchamos que Dios es aquello por lo cual más allá de él no puede pensarse algo más grande, yo en realidad ahí no estoy probando nada. Yo no estoy probando nada ahí. Yo le estoy diciendo que Dios es de esa forma, pero yo no le estoy probando nada. En consecuencia, yo no le estoy probando nada. Entonces, no sé si incluso en ese sentido pueda tenerse como argumento, porque yo estoy haciendo una aseveración. Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado, pero es una aseveración. Yo solamente es casi como que yo le estoy informando a usted que Dios es así, pero yo no le estoy probando cómo es que Dios es el ser más grande por lo cual nada más puede ser pensado. Yo estoy solamente dando una característica. Y hubieron otros filósofos que apoyaron este argumento, naturalmente. San Buenaventura afirmaba que el argumento cabe en la posibilidad del principio de identidad, es decir, la proposición Dios es veraz y no se puede dudar de aquello. En otras palabras, es un principio evidente que Dios sea Dios. Y esta tautología, decir que Dios, es tan evidente que jamás podría ser falsa. Y lo mismo sería decir que si Dios es lo mejor, evidentemente porque es el mejor de los seres. Esta es la argumentación de San Buenaventura apoyando la idea de Anselmo. Juan Duns Scoto mira con simpatía el argumento de Anselmo, agregando que además, si el concepto de Dios no fuera tan evidente y veraz como el de Anselmo, entonces este sería contradictorio. Sin embargo, pensar en que Dios es el ser el cual nada más grande puede ser pensado, y esto no admite contradicción, entonces no es contradictorio pensarlo. Esto, pues lo contradictorio es impensable. Lo mismo que hablábamos, el soltero casado es impensable. En todo caso, Duns aclara que este no es una prueba definitiva de la existencia de Dios, pues el filósofo adhiere a la postura de Santo Tomás de Aquino, que no puede demostrar sino es a posteriori. Es decir, yo necesito una prueba, una demostración. No puedo guiarme solamente por una sentencia, ¿no? Sino que necesito una demostración. Tiene que ser a posteriori y no se puede creer a priori una aseveración. Y bueno, chicos, esto ha sido el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, acceda al blog que está en la descripción del video
haga su aporte en PayPal, en Patreon, donde también se pueden realizar aportes. Que estén muy bien, cuídense, chao.